Nos damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes eh, 8 de diciembre del 2020. Bueno, llegamos con nuestro segmento Cápsulas de Vida. Este segmento es presentado por la Fundación New Life for Kids. Lo dirige Juan Carlos Vega. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenida a la audiencia de Busco en Ti, de Cápsulas de Vida. Pues sí, muchísimas gracias. Este espacio realmente está enfocado a crear durante este meses de noviembre y diciembre. Hemos hablado acerca de cómo crear carácter en nuestros hijos. Ya hemos visto 11 características, cualidades especiales, y hoy queremos hablar de 3 que son importantes. Y como padres tenemos esa función de formar en nuestros hijos ese carácter para hacerlos semejantes a Cristo. No es fácil, ¿por qué? Porque primero debemos trabajar en nosotros mismos y muchas de las cosas que queremos que nuestros hijos tengan, tristemente nosotros no las tenemos. Entonces debemos trabajar a la par que trabajamos con nuestros hijos, pues también debemos trabajar como esposos, como padres, en formar ese carácter en nosotros. Y hoy queríamos compartir con ustedes con la audiencia, 3 cualidades especiales. Voy a buscar aquí. Bueno, ahí tenemos en pantalla la primera cualidad de la que vamos a hablar hoy, que es la compasión versus la indiferencia. La imagen que se me vino a la mente fue la de Sor Teresa de Calcuta, quien realmente trabajó durante muchos años en la India para los pobres y desvalidos de ese país. Cuando ella vio por primera vez los enfermos de allá de la India, donde realmente el sistema de castas y de clases sociales es muy marcado, y donde se atendían en los hospitales y en las clínicas solamente a los que realmente tenían el dinero. Los pobres no tenían acceso a las clínicas ni hospitales. Y ella decidió, junto con otras monjas, abrir un hospital para atender a estos enfermos. Esta señora pues se hizo muy popular, muy famosa. Cuando ella murió, pues realmente los que fueron a su entierro fueron ministros, presidentes, gente de la alta sociedad, y los pobres que siempre han estado al lado de ella cuando ella los cuidaba, no tuvieron acceso allí a ese momento de su entierro. Estando ella una vez atendiendo a una persona llena de llagas que le suturaban pus, el periodista que la estaba entrevistando dice: uy, yo eso no lo haría ni por $1.000.000. Y ella dijo: no, pues yo tampoco, la verdad, yo lo hago con compasión y con amor. Y eso era lo que ella estaba haciendo: invertir lo que fuera necesario para aliviar el dolor de otros. ¿Y cuál es la diferencia a la lástima? La lástima es cuando, por ejemplo, la lástima es cuando no sentimos el dolor como propio, sino, ay, pobre gente, cómo sufre. Pero cuando yo me meto en los zapatos de las personas que están sufriendo, que han sufrido durante este tiempo invernal, las inundaciones, la pérdida de sus cosas, en el Chocó, en Providencia, en la costa, en los llanos, en algunos lugares acá en Santander, y me puedo identificar con ellos, puedo sentir algo de compasión. Entonces, como padres, nuestra labor es enseñarle a nuestros hijos a que tengan compasión y misericordia, sobre todo y primero con los perdidos, con los que no conocen de Cristo. Que realmente cuando uno no conoce de Cristo, no tiene nada. Y por el contrario, cuando tiene a Cristo, lo tiene todo. Así le falte alimento en la nevera o de pronto un par de zapatos, Dios puede suplir todas esas necesidades.
pero la principal necesidad de lo que la gente tiene hoy en día es la necesidad de Dios, pero de un Dios vivo. Y como padres nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a compartirles de ese Dios que nosotros conocemos, porque lo vivimos a diario, lo conocemos a diario a través de nuestro tiempo de altar familiar o devocional o de oración, como usted lo llame. Podemos tener un contacto con nuestro Padre Celestial y ese es el que nosotros vamos a mostrarle a los que no conocen de Cristo. Ya las demás cosas pues vendrán por añadidura. Mientras uno pueda dar, hay que dar, ¿no? Decía algún pensador inglés o norteamericano que uno tiene que trabajar todo lo que pueda, ahorrar todo lo que pueda y dar mucho más de lo que puede dar. Entonces esa es como la clave de la compasión, dar más allá de las fuerzas que uno tiene. Y eso nos lleva a la segunda cualidad de hoy que queremos hablar, que es la bondad. Tengo otra foto por aquí, se las voy a mostrar. Aquí está. Bondad versus aspereza. Entonces, la bondad es mostrar la consideración e interés personal por otros. En alguna ocasión se acercaron a Jesús algunas personas tratando de agradar a Dios, a Jesús mismo, y le decían, maestro bueno. Y él muy sabiamente dijo, bueno no es sino Dios. Entonces, esta cualidad de bondad realmente puede ser malinterpretada porque si leemos este pasaje donde Jesús dice que bueno no es sino Dios y que muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen una doble intención, lo importante es enseñarle a nuestros hijos que todo lo que hagamos eh, para el beneficio de otras personas debe ir marcado sin ningún tipo de interés, no esperando recompensa, no esperando reconocimiento, no esperando que nos devuelvan o sea, bien por el bien que estamos haciendo. Muchas veces algunas personas utilizan el dar, ¿cierto? Usando algunos versículos bíblicos, de hermano que Dios le va a devolver el 100%. Y entonces pensamos que en todos los actos que nosotros hacemos deberíamos ser recompensados al 100 por 1. Entonces, si yo doy algo, doy un mercado, voy a recibir esa recompensa multiplicada por 100. Pero no, hay que enseñarle a nuestros hijos que hay un viejo dicho que dice, haz el bien y no mires a quién. Muchas veces nosotros juzgamos a quién le damos. No, yo a ese no le doy porque es que ese no trabaja. Yo a ese venezolano no le doy porque está joven. Pero los mismos abuelos nos decían un dicho que tiene mucha validez. Nadie sabe con la sed que otro vive. Entonces, Dios no nos llamó a veces a juzgar lo que hacemos en cada circunstancia, o estamos juzgando. Y ese porque no trabaja, y ese porque no tiene, y ese porque no se le ve la bendición. Entonces, nos ponemos en el papel de jueces y es muy difícil ayudar a alguien cuando nos convertimos en jueces y no en ayudadores. Entonces, compasión y bondad van muy de la mano, van así unidos, junto con otras cualidades que ya hemos hablado, como la benevolencia, pero eso se aprenden en casa. Es muy triste que nuestros hijos sean indolentes. Esa es una triste realidad de nuestra sociedad hoy en día, que es indolente ante el dolor ajeno, ante el dolor de los adultos mayores, de las personas que se están muriendo ahorita en una clínica, que están en la calle sin alimento, sin vestido, por los drogadictos que están hoy consumiendo drogas, y nos hemos vuelto indolentes. Se nos volvió muy fácil decir, es que el gobierno es el que tiene que ayudar. Yo no puedo, yo no quisiera, no, o sea, quisiera, pero no puedo, no tengo cómo. Y eso me hace acordar una historia que había una vez en la playa. La marea vino y trajo muchas estrellas de mar y quedaron ahí a la deriva en la playa y se estaban muriendo. Entonces uno de los jóvenes empezó a tirar una por una de las estrellas, porque eran cientos de estrellas de mar que estaban ahí en la orilla del mar. Y entonces alguien le dijo, pero ¿usted para qué se pone a hacer eso?
Hay muchas, o sea, lo que usted haga ahí no va a hacer ninguna diferencia. Y entonces él, con la estrella de mar que tenía en la mano, dijo, puede ser que para las demás no haya diferencia, pero para esta sí va a haber una diferencia, porque yo la voy a poder salvar. Y la tiró otra vez al mar. Entonces, el esfuerzo de unos pocos en las manos de Dios puede ser muy valioso, ¿sí? Si tú piensas que esos 2.000, 3.000, 5.000 pesos que tú das de pronto para una fundación o una organización se van a perder, no, no es así. Dios los multiplica y puedes llevarle comida al hambriento, vestido al desnudo, techo al que no tiene donde dormir, una palabra de aliento, o sea, puede haber una diferencia en lo que hagamos para una persona necesitada hoy. Entonces, pensemos, enseñémosle a nuestros hijos que si hoy tenemos, debemos darle gracias a Dios por su gracia y su misericordia, pero también que podemos ayudar a otros, ¿sí? No esperemos que el gobierno, que el papá gobierno solucione los problemas de las demás personas cuando tenemos en nuestras manos cómo ayudarlos. Entonces, esas son dos de las cualidades de las que queríamos hablar hoy, que son muy parecidas, compasión y bondad. Obviamente Y que quiero enfocarme en la última. gracias. Aló, sí. Entonces, quiero enfocarme en la última cualidad, que es el ahorro. En el ahorro, voy a mostrarles una diapositiva, la última de hoy. Listo, ahí vemos el ahorro versus el despilfarro. Entonces, ahorro es no gastar ni permitir que otros gasten innecesariamente. Y hay dos referencias, está la de los 5 tarros y del 70-20-10. De eso les voy a hablar inmediatamente ya. Entonces, el ahorro no puede convertirse en tacañería, ¿no? De que comemos estrictamente cereales, ¿cierto? Y no hay espacio para la proteína porque es muy cara, es muy costosa, no. Todo con prudencia, ¿no? Acuérdense la cualidad que hablamos acerca de la cautela. Debemos ser cautelosos, pero también debemos creer y confiar que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Pero el ahorro tiene que ver mucho con los recursos naturales. Muchas veces tenemos que reaprender cuando, por ejemplo, nos estamos bañando o nos estamos cepillando los dientes, que dejamos la llave abierta mientras el agua corre y corre, mientras nos estamos refregando o jabonando, o mientras nos estamos cepillando la lengua, las cavidades, los dientes, las muelas, y el agua corre. Entonces, está estudiado que eso se desperdician más de 30 litros diarios de agua cuando no sabemos utilizar el agua. Cuando hay goteos en la casa, gotelitas que no las resolvemos a tiempo, cuando las luces las prendemos innecesariamente. Bueno, hay muchas maneras de ahorrar. Pero básicamente, y esto va en los padres, es enseñarles a ahorrar, ¿qué? Dinero a los hijos, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de doña Sandra, la veo ella con su esposo. Bienvenido, don Javier. Me encanta verlo. Entonces, esta enseñanza es para ustedes como padres. Nosotros a veces le damos un dinero a nuestros hijos para la lonchera, para que gaste en el colegio, ¿sí? Más adelante podemos darles por algún trabajo hecho en la casa, ¿no? Que hay que correr unas piedras, que hay que correr una mata del jardín. Entonces se les puede dar un dinero, pero hay que enseñarles a que lo gasten sabiamente. Entonces, una de las primeras fórmulas es el 70-20-10. ¿Qué es? Siempre como cristianos tenemos que apartar un 10% para dárselo a Dios. ¿Cómo se lo vamos a dar? Digamos que eso es entre usted y Dios. Si usted se congrega en alguna parte y allí le hablan del diezmo, pues usted puede llevar ese diezmo a ese lugar donde usted recibe la enseñanza. Pero también se lo puede dar a una fundación, a un organismo que trabaje con niños, con personas adultas, con gente desamparada, y allí puede llevar usted ese diezmo.
es para Dios, pero a través de esas personas, pues ese diezmo va a rendir fruto. Es un 10% que es, digamos, entre comillas, es sagrado. Comillas, ¿por qué? Porque si Dios nos da una torta, ¿cierto? Una torta, imagínense que el salario, el dinero que nosotros recibimos por arriendos, por salarios, por primas, por comisiones, bueno, como sea que nos entre el dinero, es una torta. Y Dios la parte en 10 pedacitos y le dice, mira, 9 son para ti, son tuyos. Tú sabes cómo vas a comértelos, ¿sí? Si los vas a guardar, los vas a regalar, no sé qué vas a hacer con ellos, pero uno de esos pedazos es mío. Obviamente Dios no te lo va a pedir así físicamente, va a venir así en medio de una nube y venga mi pedazo de torta, no. Pero te está diciendo, 10% es mío, ¿sí? Y nosotros nos comemos el 10% de Dios. Y por eso no vemos bendición en nuestro trabajo, el dinero no nos alcanza, la provisión no alcanza. ¿Por qué? Porque es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% de nuestro dinero sin la bendición de Dios. Entonces ese diezmo lo vamos a dar para Dios. ¿A través de qué? Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle, Señor, muéstrame si debo llevarlo a una iglesia, a una congregación, enviarlo a una ONG, a una fundación. Dime tú a quién. A un siervo tuyo, una persona que esté trabajando con misiones, también le puedo dar ese diezmo. El 20%, decía la persona que daba esta enseñanza, es un ahorro. Yo debo ahorrar el 20% de lo que me gano. ¿Por qué? Porque debemos mirar los ejemplos que están en la Biblia. Le dice por allá en Proverbios, en Salmos, le dice, oh perezoso, mira la hormiga cómo trabaja en el verano para guardar para el invierno. Entonces es importante enseñarles a nuestros hijos a ahorrar. Que si les damos 1,000 pesos, que no se los coman todos, ¿no? Entonces, 100, de esos 1,000 pesos, 100 son para Dios. Guarde 200. Yo sé que eso es difícil para uno de niño. Guardar 200 pesos, porque el caramelo, el bombombún, el bonais, bueno, todo lo que sí. Y si de 6 cuadras, no, me hacen falta 200 para la empanada. Entonces, pero si les enseñamos de pequeñitos que esos 200 pesos los ahorre, los tenga ahí guardaditos para algo que él más adelante pueda llegar a necesitar, entonces él va a programarse. Y entonces va a ahorrar el 10% para Dios, el 20% para ahorrar, y con el 70% que tiene, y ya cuando sea un adulto joven, cuando ya tenga su trabajo, con ese 70% ya va a poder vivir, va a poder pagar el celular, va a pagar el arriendo, va a pagar el mantenimiento de su ropa, bueno, lo que necesite. Y si aprende desde niño, siempre va a tener un ahorro. Imagínate que si usted pudiera ahorrar 280,000 pesos mensuales, por decir algo. En 10 meses, ¿cuánto es? 2,800,000. Y para diciembre tendría algo más de 3 millones. Entonces, además de la prima, usted tendría un ahorrito de ahí de más de 3 millones para comprar algo que usted necesite. Y entonces no va a tener que pedirle prestado a nadie porque usted mismo ha ahorrado para tener lo que necesite. Entonces, su hijo va a ver eso en usted y dice, mi papá siempre ahorraba. Mi papá era de los que ahorraba y cuando él falleció ya hace 4 años y medio, yo fui, entonces mi mamá me dijo, mire, acá su papá guardaba aquí esto, tenían una marrano así con monedas de 1,000 y de 500, por aquí dentro de no sé qué, esto tenía 8 millones de pesos, en el banco tenía 10. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hacía si este hombre ganaba el mínimo? ¿Y cuál era el secreto? Ahorrar, ahorrar, ¿sí? Y tenía, siempre tenía. Si yo le pedía, cuando yo le pedía, no me gustaba pedirle mucho, pero cuando yo le pedía prestado, él siempre tenía, ¿sí? ¿Y cómo hacía? Ahorrando, ahorrando. Él llevaba sus cuentas muy claras, ¿sí? 50,000 para esto, se gastó esto, se compró aquello. Y digamos, era muy sabio porque él ya tenía un presupuesto también, que eso es importante tenerlo, del mercado. Entonces él sabía que el mercado donde el señor de la esquina le costaba 30,000 pesos más que si caminaba 10 cuadras más. Entonces se iba 10 cuadras más con mi mamá y se ahorraba esos 30,000 pesos. Y ya sabía, allá la libra de arroz me vale 1,200, aquí me vale 1,500. Entonces eso, anotar
y mensualmente tener esos gastos y saber que no nos podemos salir de un presupuesto, ¿no? Hay gente que le gusta salir a comer por fuera, ¿sí? Entonces, si don Javier, por ejemplo, quiere invitar a doña Sandra a salir a comer, saquen el comedor allá al patio o allá al jardín, ¿sí? No, es un chiste, no. Pero hasta las salidas a ir a comerse un helado deben ser programadas, debe uno estipularlas ahí. 30.000 para la salida al parque con los niños, ¿sí? Y establezca ese, bueno, ese presupuesto y no se salga de esto y ahorre. Lo importante es que ahorre. Y otra manera de ahorrar, como le enseñamos a los chicos, es la de los 5 tarros. Esta yo se la enseñé a mi hijo mayor. Él ahorita ya está en Medellín, pero él me dejó sus tarritos acá. Y entonces, en estos tarros, vamos a empezar por la D. La D, el tarrito del diezmo. Son tarros de donde vienen unas lociones. Y entonces él guardaba aquí su 10% para Dios. ¿Cómo lo entregaba él? No sé. ¿A quién se lo entregaba? Él oraba a Dios y le pedía, Señor, dirígeme a quién debo darle mi diezmo, ¿sí? Y tenía un tarrito con la letra O, la ofrenda. La ofrenda es diferente al diezmo. La ofrenda puede ser para alguien que yo aprecie mucho o que alguien que esté muy necesitado, ¿sí? Que de pronto se haya quedado sin empleo. En esta época de pandemia sé que mucha gente se quedó sin empleo y gracias a la misericordia de Dios sobrevivieron, a la ayuda de los familiares, de los vecinos. Pero esta ofrenda, si usted puede ahorrar un 5% de su sueldo o un 3%, no es una cifra exagerada, 30.000, 20.000 pesos, una ofrenda. Usted la tiene ahí, 20.000 este mes, 10.000 el otro mes, 30.000 el otro mes, le fue bien, entonces un día pudo guardar una ofrenda de 50.000. El día que usted mira aquí, hay 200, 500.000 pesos de ofrenda. ¿A quién? Hay mucha gente, hay muchas maneras de ayudar a través de mercados. Usted va y hace mercados en un granero que le sale más barato y va y lo reparte a las familias necesitadas, ¿sí? A familias que estén pasando dificultades. Es una ofrenda. Otro tarro, este tarro es muy importante, la I, no es la H, es la I, de inversión. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos tener algo. Ve, uy, mire, gloria a Dios. Mi hijo tiene $4, vean, de inversión. Algo tiene en mente ahí de inversión. No sabía que tenía esos dólares ahí. ¿La inversión qué es? Yo tengo planeado, no sé, me gusta la fotografía, sé que de pronto ese negocio, más adelante, ese negocio de la fotografía me va a ayudar a sostener a la familia, pero la cámara me vale 3, 4 millones de pesos, una cámara profesional, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Voy guardando de mi sueldo, de lo que me ingresó, para la inversión de esa cámara, ¿sí? Entonces, el día que yo ya tengo el dinero, no tengo que ir a una corporación, a un banco para que me preste, sino que yo ya tengo, con mis ahorritos, con mi esfuerzo, tengo lo de mi cámara profesional. Y voy y la compro, ¿sí? Entonces, tengo una inversión. ¿Por qué? Porque es algo que me sirve. Quiero comprar un lote. Estoy viviendo en arriendo, quiero comprar un lote. Entonces, ¿qué hago? En inversión meto para el lote. Una cosa clave, de entre los tarros no se saca plata de aquí para allá, no. Lo del diezmo es diezmo, lo de la inversión es inversión, lo de la ofrenda es ofrenda y el cuarto tarro es el ahorro, ¿sí? El ahorro. Esto también, usted también, como hemos venido enseñando, sea intencional en el ahorro. Que quiere unas vacaciones con su familia en Barú, en San Andrés y Providencia, antes de que pasara el huracán, ¿sí? No sé, quiere ir a conocer Israel, eso vale un montón de plata, vale cuántos millones, pero si usted se programa y empieza a ahorrar, ¿sí? Con ese propósito, ser intencional, y usted no se desvía de que no, que es que se me presentó tal inconveniente, no, esto es para lo que yo quiero
y que el Señor me va a ayudar a tener un lote, un carro, una cámara, bueno, algo que yo quiera, ¿sí? Entonces, el ahorro es muy importante. Y aquí les vamos a enseñar a los hijos a ahorrar, a tener sus ahorritos. Y como les digo yo, no se pase de tarro a tarro. Ay, no, que es que me descuadraría que voy a sacar de ese tarro para acá. No. Cuando tenemos un solo bolsillo, ¿cierto? Y recibimos la quincena o el sueldo, y lo sacamos del cajero, recibimos el jurgo de billetes, eso qué felicidad, ¿no? Lo contamos los billeticos de 50 y si nos, el cajero nos bota uno de 100, quisiéramos como enmarcarlo. Y mi esposa, por ejemplo, ella era muy organizada en eso. Tan pronto le llegaba la quincena, ella llegaba, le pedía el favor al mensajero de la empresa que le sacara la quincena, el sueldo, y se lo llevaba a la oficina y una vez dejaba, sacaba papelitos y anotaba para pagar el celular, para pagarle el del pollo, para pagarle a la de la leche, para pagar la crema, no sé qué, para la cooperativa, para el diezmo. Entonces, cuando me decían, no me quedaron sino 20,000 pesos. Tengo 20,000 pesos libres para que salgamos a comer algo, ¿no? Un helado, lo que sea. Porque ya había distribuido los gastos, cómo iban a hacer. Entonces, si nuestros hijos ven en nosotros ese tipo de orden, ellos se van a dar cuenta que el sueldo a usted no se lo tiran por debajo de la puerta o que hay un arbolito que le da plata, ¿sí? El niño va a empezar a ser consciente de que, bueno, esto vale, esto cuesta, ¿sí? De que no puede dejar la llave abierta, de que no, las luces prendidas, el celular conectado todo el tiempo, ¿sí? A veces uno de joven, ay, no, ya empezó a molestar, no, ay, pero se me quedó prendido un bombillo, no. Entonces, cuando todos estamos metidos en el negocio de ahorrar, porque lo que vamos a ahorrar nos va a servir, vamos a comprar un carro, vamos a hacernos intencionales y con lo que nos vamos a ahorrar en 2 o 3 años nos vamos a comprar un carro, ¿sí? Entonces ya todos participamos en el ahorro y entonces vamos en el marranito o en la cajita, o en el tarrito, en un fuelle. Lo importante es que tenga un lugar donde ahorre. Eso es importante. Y el último tarro, que es el de los gastos, la G de gastos, ¿sí? Entonces, yo sé que una persona casada, este es el más lleno y el que menos le dura porque aquí se le va casi toda la quincena, ¿cierto? Entonces usted dice, no, pero antes me llega la quincena y como le decían a alguien cuando salió lo del baloto, ¿y qué va a hacer si se ganan los 50,000 millones? No, pagar unas deudas y el resto que esperen, ¿no? Entonces eso nos pasa a veces. Llega la quincena y decimos, no, pero yo qué voy a ahorrar y qué inversión y qué ofrenda. Allá Juan Carlos también, como que es que mejor dicho, si yo tengo es la deuda de esto, tengo que pagar aquello, tengo lo otro. No, no, no. Si nos organizamos de verdad, mire, si le damos la prioridad a Dios, y esto una vez lo hacía un predicador en una iglesia, él dijo, bueno, supongamos que usted recibe 100,000 pesos, 100,000 pesos al mes. Entonces usted coloca los 10 billetes así en una fila, 10 billetes. Entonces son 10 partes del sueldo. Una parte le pertenece a Dios. Y él decía, pero ¿cuál es la parte que le pertenece a Dios? Dice, la mayoría cometen el error de dejar la última parte para Dios. Entonces empiezan, primero pagan el celular. No, eso sí, que nos pase cualquier cosa, pero que no nos corten el celular, ¿no? Menos en la parabólica, porque ¿cómo? ¿No? ¿Cómo nos vamos a quedar sin televisión, sin internet, sin el wifi? ¿No? Entonces, ahí sí ya después vienen los otros servicios. El agua, la luz, el gas. Bueno, si nos cortan el gas, pues bueno, ahí cocinamos con leña, pero que no nos quiten el internet. Entonces, las prioridades. Entonces, el arriendo, el mercado, la alimentación, la no sé qué. Cuando usted hace cuentas, el 10% de Dios no le va a alcanzar, ¿no? Porque no lo alcanza. Entonces él decía, mire, el primer billete, ese es de Dios. Y el más nuevo, porque es que a veces uno le deja el billete más feo a Dios, ¿no? Entonces el billetico más arrugadito, más viejo, va para Dios. No, el mejor billete y el primero va para Dios. Cuando yo coloco a Dios en ese primer lugar y le digo, Dios, esto es para ti y es solo para ti, y tú me vas a mostrar cómo, a quién se lo llevo o a quién se lo doy, Dios le bendice el otro 90%, ¿sí? Pero cuando usted no tiene a Dios en primer lugar, entonces se le enfermó la mascota, lo que nunca pasaba, se le dañó la lavadora, la moto no le arrancó, se le pinchó 10 veces en el mes, y cuando menos piensa, se le acabó la plata.
pero como si ganaba más, cambié de puesto, ahora gano 3 veces más y tampoco me alcanza, no entiendo. Y es por eso, porque no le damos el primer lugar a Dios. Entonces, si le enseñamos a nuestros hijos el diezmo, el primer billete, lo primero que usted reciba es para Dios, lo mejor de lo mejor, eso es una palabra, creo que en hebreo es cherem, o algo así, muy parecido a eso. Entonces, es sagrado, es mejor dicho, es bendito para Dios. No se lo toque porque es de Dios. Entonces, si yo me como lo que es de Dios, me toca pagarle interés a Dios. Dios nos dice, si alguno se come el diezmo, me va a pagar la quinta parte, es decir, un 20% de intereses. Pero preferimos que darle mal a Dios y no a Claro o a Tigo o a Movistar, porque si no nos corta el celular. No, primero Dios y Dios le apareja para lo otro. Créame que sí. Entonces, importante que le enseñe lo de los 5 tarros a su hijo. Eso es clave. Eso es importante. El niño va a estar organizado, siempre va a distribuir su dinero, ¿cierto? Que si se ganó, no sé, podando pasto, vendiendo chocolates en la escuela o no sé, se idea cualquier tipo de negocio, que siempre pueda aprender a distribuir su dinero y va más adelante va a tener, porque los que tienen son los que ahorran, ¿sí? Y los que invierten también, y los que ofrendan y dan de más. Hay gente, por ejemplo, yo me admiraba de mi papá, cómo este hombre con el salario mínimo hacía tantas cosas. Y en diciembre, por estas épocas, yo me acuerdo que era botellita de vino y galletas para todos los hermanos. Y se los llevaba personalmente. Y al más necesitado, además del vino y los galletas, su billete de 50,000. Y, y los hermanos más ricos nunca hicieron eso. Yo nunca los vi que hicieran. Y mi papá, más de 20 años, no, como 30 años, con esa costumbre de bendecir a los demás. Y siempre había abundancia de alimento en mi casa, siempre había. Y mi papá siempre tenía plata, ¿sí? A él le gustaba tomar de vez en cuando sus cervecitas. Y nunca lo vi pedir prestado. O que venga, présteme para una cerveza, no. Él al contrario, él le prestaba a los demás. Y no solo para la cerveza, no piensen que es que solamente es para la cerveza. Le prestaba para lo que necesitara, ¿sí? Inclusive cuando falleció tenía un cuaderno con los que le debían. Él no tenía deudas, a él le debían. Fulano de tal, 2 millones, fulano de tal, 250. Y yo decía, ¿y cómo hacía para prestar? O sea, con el sueldo mínimo, ¿cómo hacía? Entonces, él era muy organizado y siempre tenía ese ahorro. Entonces, lo importante es eso. Entonces, 3 cosas importantes que hemos visto hoy. La compasión, la bondad y el ahorro. Son cualidades que son importantes, pero primero que deben estar en nosotros como padres para enseñárselas a nuestros hijos, ¿sí? Algunas personas llegan y le dicen, hermano, piense mal de los demás y acertará. Toda la gente es mala, es corrupta. No, no piense eso. Hay gente buena todavía, hay esperanza para este mundo. Si no fuera así, Dios ya nos hubiera cortado de raíz, pero Dios ha tenido misericordia. Y como dice la misma escritura, Él quiere tener misericordia todavía para que la gente proceda al arrepentimiento. Y Él quiere usarnos a nosotros, que somos sus manos, que somos sus labios, que somos sus pies, para bendecir a otras personas. Hay personas que van a conocer de Cristo solamente es a través de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros, de la compasión y de la bondad con la que nosotros los tratemos. Seamos compasivos, seamos bondadosos en el trato hacia los demás. A veces no es fácil ser bondadoso con el jefe o con el cliente cansón. Si usted trabaja con público, se va a dar cuenta que hay clientes que son, mejor dicho, súper intensos. Si usted quisiera borrarlos de la faz de la tierra, ¿cierto? Resetearlos, ¿sí? Pero Dios nos envía ese tipo de personas para que las amemos. ¿Listo? Entonces, de verdad, me gustaría escuchar a don Javier y a doña Sandra 2 minuticos. ¿Cómo les pareció la enseñanza de hoy? ¿Qué aprendieron? ¿Y qué les van a enseñar a Pipe y a Emerson? Bueno, buenas tardes. Ya nos sucedió algo así. El año pasado
se nos presentó la oportunidad de un viaje, pero era muchísima plata, porque era en avión y somos 4. Eso me parecía algo imposible porque era casi en 3 meses, tocaba que recoger esa plata. Y si no lo habíamos hecho en 6 años, ahora cómo lo íbamos a hacer en 3 meses. Entonces, eso fue algo que era casi que para nosotros, no, eso no se puede, es imposible. Entonces, yo dije, pues, si Dios no lo puso, será por algo. Entonces, pues si es la voluntad de Dios que vayamos, pues va a ser así, pero vamos a hacer la lucha. Entonces yo le dije, si todos queremos ir, hay que colaborar todos. Entonces empezamos, le dijimos a mis hijos, dígame 3 meses, entonces regalo de Navidad no hay, o es paseo o es regalo. Entonces ellos, bueno, si eligieron no, bueno, paseo. Mi esposo y yo no comprarnos nada. Como decía Juan Carlos, cero comprar algo, comer en la calle, eso se volvió que hay que hacer un evento para recoger plata, todos participábamos, todos, entonces ahí nos dimos cuenta que sí se puede cuando uno se propone algo, el ahorro es muy importante y sí se puede hacer. Algo que aprendí en esa oportunidad, siempre le digo a mi esposo, que para todo era, cuando me gane el baloto, sí amor, eso es cuando me gane el baloto, yo tal cosa. Entonces yo llegué y le dije, no es necesario que nos ganemos el baloto. Dije yo, lo que hay es que proponernos para lograr todo lo que queremos. Así que ya no me vuelva a decir, sí amor, cuando me gane el baloto, porque ya sé que eso es mentira. Le dije yo, sí lo podemos lograr. Nada va a ser muy imposible de alcanzar si no lo proponemos. Entonces ya tuvimos una experiencia y se la enseñamos a nuestros hijos. Yo le dije, todo lo que ustedes lo logren, si es la voluntad de Dios, va a ser realidad. Excelente, excelente, claro. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, pues damos gracias al hogar de Javier y de Sandra por acompañarnos y a ustedes, queridos oyentes y televidentes del programa Busco en Ti de Cápsulas de Vida, pues le damos muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde con otros temas de las cualidades del carácter cristiano que van a servir para primero formarnos nosotros y formar a nuestros hijos. Jorgito, muchísimas gracias por tu atención y estamos en tus manos.